Buenos días, ingeniero. Buenos días para todos los presentes. El día de hoy les vengo a enseñar o a explicar una serie de hechos sobre un ejercicio aplicativo que es el cálculo de protecciones y conductores de motores trifásicos. Yo me llamo Gustavo Vélez y vamos a continuar. Este sería el sumario que tenemos. Vamos a primero revisar lo que es una pequeña introducción, unos objetivos, el enunciado del ejercicio, el marco normativo. En este caso vamos a leer la norma IEC, los cálculos realizados, que de eso tenemos un Excel. Las soluciones con cada marca, y aquí tenemos propuestas tres marcas, lo que sería la marca Sassing, sería la marca Schneider y la marca Siemens. Y de ahí al final pues sus conclusiones y recomendaciones. Ahora, en la introducción, en cualquier instalación eléctrica industrial, para proteger adecuadamente los motores es una tarea clave. Si no se eligen bien los conductores y los dispositivos de protección, se corre el riesgo de sobrecalentamientos, fallas y hasta accidentes. Esos accidentes no solamente van a cuestiones del equipo, sino también accidentes humanos de personas y de trabajadores que pueden costar vidas, entonces es muy importante. Por eso en este trabajo se analiza un caso real, que es la alimentación de tres motores trifásicos que arrancan en estrella triángulo a partir de los datos disponibles. Se determinará qué componentes eléctricos son necesarios para el sistema, que este funcione de manera segura y eficiente, siendo las normas y técnicas que corresponden. Listo. Ahora en los objetivos tenemos lo que es el general, que es determinar los componentes eléctricos necesarios para alimentación y protección de los tres motores trifásicos con arranque estilo triángulo, garantizando la seguridad y el cumplimiento normativo de instalación. Y los específicos primeros de aplicar las normas IEX para el cálculo y dimensionamiento de conductores y dispositivos para la protección de motores trifásicos. Es determinar a partir de cálculos eléctricos los valores apropiados de corriente para seleccionar los elementos del circuito de potencia y seleccionar disyuntores y contactores compatibles con el arranque estrella triángulo en las tres marcas comerciales, como ya mencioné, Schneider Electric, Siemens y Sassy. El enunciado nos menciona lo siguiente: una instalación requiere alimentar y controlar tres motores trifásicos mediante un arranque estrella triángulo. La alimentación principal tendrá un disyuntor general y cada motor tendrá su propio disyuntor derivado para protección individual. Nos dice que los primeros motores, el A y el B, tienen la misma potencia, 330 HP y una tensión de 460 voltios, mientras el motor C tiene una potencia de 30 kilovatios y a una tensión de 460 voltios. Para poder hacer este ejercicio se nos presentó varias tablas, datos de motores, que esas vamos a utilizar. Y para calcular, en el punto A nos dice todos los componentes necesarios individuales del circuito de potencia considerado para todos los motores de arranque de triángulo. Continuando con estas son las dos hojas de datos, tenemos uno de un motor Siemens y otro de un motor AC Induction Motor, que esto aquí se nos fue dado anteriormente. Entonces todos estos valores de aquí fueron sacados y puestos en esta tabla de manera que sean más adecuados a la vista. Su corriente nominal, su tensión, su potencia, su frecuencia, su velocidad, factor de servicio y eficiencia, que por lo general estos van a ser los valores principales que vamos a usar para el dimensionamiento. En el marco normativo vamos a usar las siguientes normas IEC: la 60947-41, la 69472, ya tenemos algo similar, la 60241 y la 60364-443. Ahora las normas aplicadas. La primera norma tiene el nombre de Low Voltage Switchgear and Controller for One, Contactors and Motor Starters, Electromechanical Contactors and Motor Starters. Esta norma regula la fabricación, características y ensayos y aplicaciones de contactores, arrancadores y dispositivos de protección en motores de baja tensión. El relé térmico tiene que estar ajustado entre 0.8 a 1 veces la corriente nominal. Esto es debido a que solamente el relé se va a encargar de proteger contra sobrecarga y no se va a encargar de ningún cortocircuito ni ninguna otra cuestión, y esto sería el deber del disyuntor, debido a que vamos a usar casi que la corriente nominal del mismo circuito motor que nos da la placa de datos. La EX60947 es Low Voltage Switchgear and Controller Part 2 Circuit Breakers. Esto es para controlar los disyuntores. Entonces tenemos que para disyuntores de baja tensión hasta 1000 voltios CA tenemos una curva D. Esta curva D nos dice que para el inicio tenemos que usar un valor de 10 veces la corriente nominal, de 10 a 14. Yo por el cálculo escogí un valor de 10
que son las 10 veces la corriente nominal, para evitar estos picos de corriente que hay y no tener problemas al momento de utilizar cualquier motor. Ahora, las siguientes normas es la 60-204.1, dice la Safety of Machinery Electrical Equipment Machines, One General Requirements. Esta norma aplica a instalaciones eléctricas dentro de máquinas industriales. Se permite que la protección contra sobrecarga se realice con el relé térmico, es justamente lo que mencionábamos antes. Entonces esta norma es la que permite que únicamente sea estas dos diferencias de protecciones para que no tengan que encargarse una de la otra directamente. Y también nos dice que si tenemos varios motores, estos son alimentados desde un único disyuntor general. Este debe tener una corriente nominal que sería igual a la suma de todas las corrientes más su factor de 1.1 a 1.25%. Esto aquí se aplica si todos los motores, o sea, cada uno de los que están siendo alimentados, tienen su propio disyuntor fijo. Con esto para evitar pues distintos peligros. Ahora en la IEC 60-36443 se llama Low Voltage Electrical Installation, Art 443, Protections for Safety Protection Against Overcurrent. Dice que los dispositivos, disyuntores o fusibles, deben ser seleccionados de forma que no disparen en condiciones normales, no afecten el funcionamiento normal del motor o del equipo, disparen dentro del tiempo requerido antes de una sobrecorriente, y la corriente nominal del disyuntor debe ser mayor que la corriente de la carga. Ahora, los cálculos realizados, vamos a aprovechar que los motores A y B son similares para hacer los mismos cálculos. Entonces el relé térmico lo vamos a usar solamente como sobrecarga. Usamos el mismo valor de corriente nominal, la IX60947-4-1. En cambio, por el motor por el disyuntor derivado, aquí ya es un poco más larga esta cuestión, pero no es complicado. Según las dos normas que tenemos ahí presentes, el relé térmico solo se encarga de la sobrecarga y el disyuntor del cortocircuito. Entonces tenemos que sacar nuestra corriente transitoria en triángulo, que es lo del este triángulo, que nos dice que son 3, 4 veces la corriente nominal. Entonces tenemos un valor máximo de 136 amperios. Entonces va a ser los valores a los cuales esté funcionando nominalmente y a los cuales no tiene que saltar nuestro disyuntor, porque estaríamos cortando el trabajo. Se recomienda que sea un tipo curva D. Justamente se le ocupa el tipo de curva D cuando quieres multiplicar por un 10-14%. Un tipo de curva C es otra norma, pero dice que se multiplica por el 8 veces la corriente nominal. En cambio es el ajuste magnético. Este ajuste magnético es el pico máximo al que podría llegar el arranque, la corriente, sin tener la necesidad de ser un cortocircuito. Que esto, digamos, al momento de iniciar se generan estos picos que se están funcionando, a lo mejor por oscilaciones o distintas cuestiones, que si es que el disyuntor no está bien dimensionado va a hacer que salte y de esta manera no podremos trabajar. Entonces tenemos que calcular esta corriente magnética, que en este caso como son 10 veces, la corriente nominal sería 340 amperios. Entonces ya teniendo en cuenta, sabemos que necesitamos un disyuntor que arranque estos valores de corriente, que no salte esos valores de corriente, pero que sí sea un valor mayor. Entonces podría escoger un interruptor, un disyuntor de unos 400 amperios. Para los contactores, vamos a usar tres contactores, K1, K2 y K3, los generalmente llamados de esa manera en diagramas, en los cuales vamos a dimensionar según la corriente estrella. Esta corriente es el 0,58, que sería la parte de la raíz de 3 por 34, que es la corriente nominal, y nos da 19.7. Entonces tenemos que usar contactores que mínimo soporten una cantidad de amperaje mayor a este valor de 19.7, y del AC3, que es una selección de contactores con su voltaje de tensión de alimentación, que sean los 460 voltios, pero es recomendable agarrar uno de unos 25 amperios más o menos por el margen térmico. Ahora vamos con el motor C, es la misma cuestión que el anterior, por un poco más de facilidad del tiempo va a ser un poco más rápido. Tenemos una corriente de ajuste para el relé térmico de 52 amperios, se multiplica por 1. En cambio en el disyuntor, el derivado, ya vemos que la corriente aumenta mucho más. Tenemos 216 amperios en la corriente de arranque transitoria y la corriente magnética 520. Entonces aquí yo tuve un pequeño error, esto no tendría que ser 400, lo mejor sería que este sea un valor de 600 amperios, pero en el dimensionamiento, en la selección de componentes, sí está seleccionado justamente para evitar este valor de corriente magnética y evitar saltos inesperados. Aquí en el motor C
Lo de los conductores, misma cuestión, tenemos conector K1, K2 y K3, y hacemos con la corriente estrella, que serían los 0,58 por los 52 de la corriente nominal. Tenemos 30.16 amperios. Entonces debe seleccionar más o menos un contactor de unos 35 amperios, siempre en AC3, que es la parte de salto. En todas estas imágenes se ha ido viendo partes de cada uno de los elementos en estos contactores, disyuntores o relés. En el disyuntor general, lo que nos decía la norma, teníamos que hacer la suma de todas las corrientes nominales de cada motor y estas multiplicarlas por un factor de 1.25. Entonces tenemos unos 150 amperios de valor final, que esto de aquí vamos a usar para poder dimensionar al final del disyuntor general. Ahora, esta es una tabla hecha en Excel, en la cual hacemos de manera más organizada todos estos resultados. Desde el motor a su corriente de ajuste con el térmico, su disyuntor derivado, en la que tenemos que tener la corriente de diseño, tiene que ser mayor a la corriente magnética y esta tiene que ser mayor a la corriente de triángulo. Entonces ya sabemos que la corriente de diseño tiene que ser mayor a estas dos corrientes que calculamos previamente para esta seguridad. Y el contactor, que es el valor de la corriente estrella, que esto se repite en el motor A y B, y después en el cálculo del motor C con otro cálculo porque su corriente nominal va a cambiar realmente. Ahora, soluciones con cada marca. Como se mencionó, se mencionó soluciones con tres tipos de productos, que sería Siemens, Schneider y Sassi. Entonces tenemos los links. En cada uno de estos links, al momento de ingresar, se puede ir hacia el catálogo. Por cuestiones de espacio no pongo aquí todas las características, debido a que pues son bastantes características que tiene cada uno de los elementos, pero todos estos elementos han sido mencionados y han sido verificados de manera que sean correctos para el uso de este ejercicio práctico aplicativo, que sería para el arranque de los tres motores, cada uno con su disyuntor propio, su disyuntor general para todos y sus protecciones de relé térmico y contactores. Entonces, como conclusiones, podemos decir que las normas IEC fueron aplicadas correctamente para el cálculo y dimensionamiento de conductores y dispositivos de protección de motores trifásicos, asegurando la conformidad con los estándares internacionales y la seguridad del sistema eléctrico. Los valores de corriente fueron determinados a partir de cálculos eléctricos realizados, lo que permitió seleccionar con precisión los elementos adecuados para el circuito de potencia, garantizando la eficiencia y protección del motor, y que los disyuntores y contactores son compatibles con el arranque estrella triángulo. Fueron seleccionados en tres marcas comerciales: Schneider Electric, Siemens y Sassi, y lo que facilitó la comparación técnica y la elección óptima según las especificaciones del proyecto. En mi opinión propia, podría decir que tanto Schneider como Siemens, al menos Schneider es quien tiene un catálogo más ordenado, de una manera más agradable para poder buscar componentes eléctricos. Siemens sí tiene todo, pero a lo mejor es un poco más confuso, especialmente pues por barreras de lenguaje. Y Sassi no tiene tantos elementos, tiene solo muy pocos elementos generales. Entonces, al menos eso se ve en el catálogo digital. A lo mejor buscando más a profundidad en catálogos hay más cuestiones, pero el catálogo original tiene muy pocos elementos como generales de una sola aplicación y no varios para varias corrientes para elegir según la aplicación. Bueno, recomendaciones. Diríamos que se recomienda que las normas IEC sean consultadas y aplicadas rigurosamente en futuros proyectos para asegurar un correcto dimensionamiento y la protección adecuada de los motores trifásicos, evitando así fallas y prolongando la vida útil de los equipos, que es algo muy importante. Se aconseja que los cálculos eléctricos se realicen con precisión y se verifiquen para determinar los valores de corriente más apropiados, permitiendo una selección óptima de dispositivos que reduzcan riesgos eléctricos y mejoren la seguridad operativa. Y finalmente se sugiere una evaluación comparativa detallada entre las marcas comerciales Schneider Electric, Siemens y Sasasi para garantizar la compatibilidad, disponibilidad y soporte técnico de los disyuntores y contactores, especialmente en aplicaciones de arranque estrella triángulo, ya que este arranque pues es muy utilizado en la industria. Entonces es muy importante saber cuál de las marcas, estas son tres marcas comerciales grandes, nos pueden ser más útil, dependiendo por las características que tienen, por las ventajas que ofrecen, en ocasiones también por una parte muy importante que es el costo-beneficio. Entonces son ciertos parámetros que tenemos que tener en cuenta. Eso sería todo, muchas gracias. Y aquí estaría implementado lo que son las bibliografías, los catálogos de cada una de las marcas, Assassin, Siemens y Schneider, y las bibliografías de cada una de las normas que estamos siguiendo de ahí.
Muchas gracias.